Fuente Álamo es un paraje natural hermoso y fértil, situado en Puente Genil, a solo 3 kilómetros del casco urbano, en dirección a la aldea de Los Arenales, y constituye una joya romana única en España por su buen estado de conservación y la diversidad de mosaicos encontrados. El yacimiento arqueológico queda dividido en 3 épocas diferentes, con construcciones de distinto uso: las termas romanas en la primera, la villa romana en la segunda y la almazara islámica en la tercera. Conocido este yacimiento desde siempre por la sabiduría popular, podemos comprobar en el libro La villa de Puente Genil, de Agustín Pérez de Siles y Prado y Antonio Aguilar y Cano, del año 1874, dedican estudios y documentos sobre la zona, llegando a creer que estos restos correspondían a la famosa ciudad de Tarsi, situada a 8 leguas y media de la ciudad de Córdoba, la cual fue destruida por los árabes en su entrada a España. Esta es la villa romana de Fuente Álamo. El yacimiento de Fuente Álamo ha sido un elemento recurrente en la arqueología, en la historia y la arqueología de Puente Genil y del entorno, no solamente de Puente Genil. De hecho, no se ha perdido nunca la memoria histórica de este yacimiento, por lo cual no se puede nadie considerar en sentido estricto y con justicia el descubridor de Fuente Álamo, porque siempre ha habido un conocimiento más o menos difuso o más o menos concreto de la ciudadanía de Puente Genil sobre la existencia de vestigios arqueológicos que estaban en algunos espacios prácticamente superficiales, vestigios emergentes que delataban la presencia de un yacimiento sin saberse realmente cuál era la entidad del yacimiento, cuál era la tipificación dentro de la arqueología romana. De hecho, en el siglo XIX los eruditos Aguilar y Cano y Pérez de Siles acometen excavaciones aquí, en Fuente Álamo, descubren mosaicos y los dejan al descubierto. Realmente aquellos mosaicos fue una verdadera pena que se descubrieran en aquellas condiciones, porque de ellos no se conserva nada más que los dibujos y los informes que mandaron a la Real Academia de la Historia, que ha podido recuperar Manuel Delgado precisamente en sus investigaciones de gabinete, en investigación de archivo, y hemos podido tener una idea de cuáles eran y cómo los mosaicos que Aguilar y Cano y Pérez de Siles excavaron aquí. Y algunos de ellos se quedaron al descubierto, se fueron quedando al descubierto, y constituían la base del conocimiento popular de la gente. Pues desde que yo era un niño siempre hablábamos de Fuente Álamo, se venían aquí de excursión la gente, sobre todo porque había agua abundante en la fuente de Fuente Álamo, que es la que le da nombre al lugar y que hay agua constante. Permitía las acampadas, permitía venirse a hacer peroles y permitía toda clase de actividades lúdicas en el campo, que eran una forma popular y espontánea y sin control ninguno de conocimiento del espacio arqueológico, y al mismo tiempo fueron la causa de la degradación definitiva de los mosaicos que estaban en superficie. De manera que mosaicos que yo recuerdo de niño en los años 60, a finales de los 50, haberlos visto al filo del camino, 10 o 15 años después desaparecieron por completo, los llevaban a trozos o los pisoteaban o lo que fuera. Poco después yo me atreví a presentar una comunicación en un congreso de historia de Andalucía, en el primer congreso. Desde el punto de vista de la arqueología de Fuente Álamo, muy breve, le llamé la ciudad romana de Fuente Álamo, la ciudad romana, ahora hay que decirse de aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho los informes que Pérez de Siles y Aguilar y Cano dieron, aparte de esos informes de la Real Academia, lo que vertieron en la bibliografía local, como apuntes históricos de la vía de Puente Genil o el libro de Puente Genil, los datos que ellos dan apuntan a la existencia de una ciudad aquí. Incluso se atreven a traer a colación a autores antiguos que hablan del nombre de la ciudad. Eso no tiene nada absolutamente que ver con la realidad. De forma que aquello que llamábamos ciudad al final del tiempo se quedó convertido en lo que hoy tenemos, porque todas las actuaciones que se han hecho aquí hasta ahora recientemente, que hay una actuación ya programada dentro de un plan director que coordina, que dirige el Ayuntamiento de Puente Genil a través de sus funcionarios, que hoy hablarán, me imagino, Manuel Delgado, que es el alma mater actualmente de esto,
Pues todas esas actuaciones previas se hicieron a impulso de los acontecimientos, de los hallazgos que no se podían controlar. En aquellos momentos de principios de los años 80 del siglo XX, quiero traer a relucir a Francisco Sojo, el director del Museo Local de Puente Genil, que era la persona que estaba atenta a los hallazgos que se producían y a los deterioros que se podían producir. El Museo Arqueológico de Córdoba, que en aquel entonces tenía atribuciones de arqueología, pues me encargó que excavara un mosaico que estaba sufriendo unas agresiones tremendas, que es el mosaico llamado nilótico, que es un únicum en la arqueología peninsular y de los pocos que hay con sus características en el mundo romano. El mosaico nilótico de Fuente Álamo se recuperó en el transcurso de unos cuantos decenas de semanas a principios del año 82 y se lo llevaron al Museo Arqueológico de Córdoba, donde está colocado el original. Aquí en Fuente Álamo tenemos una copia. Creo que sí, que hay algunos movimientos, hay pregúntaselo a los políticos, que son los que en definitiva tienen la capacidad de decisión. Yo lo único que puedo es pedir que vuelva, que se coloque in situ, donde se excavó. Si en el año 82 lo hubiéramos dejado en su sitio, se hubiera perdido inexorablemente como se perdieron los anteriores mosaicos. Por lo tanto, lo prudente y lo razonable, y de lo que yo me felicito por haber formado parte de aquel equipo, fue levantarlo, extraerlo debidamente y musealizarlo en Córdoba. Hoy día, pues, Fuente Álamo reúne condiciones de conservación y de seguridad, por lo tanto ya no tiene sentido. Sé que se han hecho gestiones que yo sé off the record, ¿no? Es decir, que yo no tengo constancia oficial, porque a mí no me van a comunicar oficialmente nada de esto, pero que tampoco estoy sordo ni ciego, veo y oigo y veo. Y sé que ha habido respuesta por parte de la dirección del Museo Arqueológico de Córdoba a peticiones que se ha hecho a través del ayuntamiento. En la decisión de los políticos está que se pueda volver a traer o no, eso sería lo suyo, traerlo. Y a cambio le podríamos prestar o regalar la copia que tenemos aquí, ¿no? Hay una copia aquí. Hay una copia muy bien hecha. Pues él se colocó cuando se hizo la copia, también hace unos cuantos de años, coincidiendo con la campaña larga que yo tuve durante 2005-2009, la hicieron una empresa de Caseriche, que se llama Mosaico Caseriche, se colocó milimétricamente en el sitio exacto donde había estado el original, justamente en el mismo sitio donde estaba el original. Ahora recientemente, hace como un año o cosa así, se ha extraído de allí, porque es la parte que todavía no está puesta en valor en su conjunto, en su totalidad. Hay un espacio de la villa que es el edificio sur, en el que se integra el mosaico nilótico, y eso todavía no está puesto en valor, no está visitable, y la decisión de los gestores del yacimiento ha sido que extraerla provisionalmente, colocarla en las proximidades del centro de visitantes, por donde se entra a visitar esto, para que al menos se disfrute. Mientras se pone en valor, no se pone en valor esa zona. Yo entiendo, como lógica de la vida, que cuando se ponga en valor, se restaure y se ponga abierto al público la zona donde estaba el mosaico, volverá a ocupar su sitio, bien la copia o mucho mejor sería el original, pero de todas formas habrá porque realmente es un mosaico que tiene mucho atractivo para la ciudadanía, para los niños, porque es un cómic, ha sido muy tratado por la bibliografía, ha sido muy discutido en su cronología y todavía sigue siendo discutido, tenemos opiniones para todos los gustos. Pues en fin, ahí está, ¿no? A finales de julio del 85 acometimos otra excavación de urgencia, también me la encomendaron a mí, y lo que iba a durar durante también, con la experiencia anterior, 4 o 5 días, se nos prolongó casi 3 meses. Estuvimos excavando aquí todo el verano del 85 hasta otoño del 85 y se excavó una parte importante, una de las cuales es donde estamos en este momento, en Loecus, y la parte fundamental de lo que en la villa romana se llama la pars urbana. La pars urbana, que es la zona residencial, la zona noble del edificio, donde vivía el dominus, el pater familias con su familia, y se excavó unos 300 metros cuadrados en aquel entonces. Desde aquel 85 el yacimiento de Fuente Álamo experimenta una serie de fluctuaciones institucionales, más bien abandonos que otra cosa. No hay que dulcificar la situación. Hubo momentos en que la administración se ocupó un poco, restauró aquí restauraciones que no sirvieron para nada, porque ha habido que volver a rehacerlas. Hubo un abandono enorme, absolutamente, se quedó convertido en campo, como decía Rodrigo Caro de Itálica, campo de soledad Mustio Collado, decía sobre las ruinas de Itálica, pues esto fue campo de soledad Mustio Collado,
y donde era prácticamente un vertedero de la gente que venían a tirar toda clase de cachivaches aquí. Después de todo aquel periodo de abandono hubo una puesta en valor que fue un poco efímera, pero se hicieron unas inversiones, se hizo el puente sobre el arroyo, se arreglaron los paseos, se hicieron paseos para que se pudiera visitar lo que ya estaba excavado, pero no se excavó de nuevo más, no se volvió a ocupar a hacer más nada, hasta el año 2005, fíjate, pasaron 5 años más, en que el Ayuntamiento de Puente Genil, en la persona de Manuel Delgado, al que yo siempre le estaré agradecido por su comportamiento conmigo en relación con Fuente Álamo, me visita y me dice que si quiero volver a excavar en Fuente Álamo. Claro, decirme a mí aquello, cuando yo ya estaba peinando bastantes canas y tal, volver a los 20 años sobre un yacimiento que formaba parte de mi epidermia arqueológica, de mi propia sensibilidad como ser humano y como arqueólogo, que es uno de los 2 grandes yacimientos que yo he excavado en Andalucía, no es el único, tengo otro importante, que es en la provincia de Sevilla, que es de otro ambiente completamente distinto, que fue la base de mi tesis doctoral, pero vaya que eso no tiene que ver, pero que Fuente Álamo, por razones de amor al pueblo, amor al terruño, porque le había visto nacer y porque muchas razones, volver a excavar en Fuente Álamo para mí fue aquello un regalo que me hace el Ayuntamiento de Puente Genil en el año 2005, en la persona de Manuel Delgado, que fue el que me dijo, ¿quieres? Presenta un proyecto. Y presentamos un proyecto que se reducía a 6 meses de duración, en los cuales pensábamos que íbamos a poder descubrir íntegramente el yacimiento, con 6 meses trabajando sin parar, eso daba mucho, ¿no? Bueno, pues eso fue simplemente un proyecto que no tuvo nada que ver con lo que la realidad nos fue deparando. De 6 meses nos alargamos casi a 4 años, terminamos el año en mayo de 2009. Y aquello pues ya dio el perfil exacto desde el punto de vista de la tipología y de la cronología y de la evolución histórica de la secuencia estratigráfica que encierra Fuente Álamo. Es decir, vimos que no solamente había una villa, que efectivamente hay una villa rústica de grandes proporciones, que se está configurando como una de las más importantes de Hispania, dicho por toda la comunidad científica que nos visita, sino que además debajo de la villa, bajo el plan de la villa, había un edificio anterior que es el balneario. Y se ha ido configurando lo que es la tipología y la evolución estratigráfica del yacimiento, con 2 grandes fases muy bien marcadas, un balneario del siglo I de la era cristiana, clarísimamente bien fechado, y una villa que, mi opinión, es que se construye a mediados del siglo III y que se engrandece durante el siglo IV y principios del V, toma su momento de esplendor, máximo momento de esplendor, los años 300, 400, coincidiendo, por ejemplo, con la aparición de una numismática que el verano pasado en las excavaciones tuve la suerte de dar con un tesorillo de moneditas romanas del Bajo Imperio, todas del siglo IV, de algunas principios del V, que son uno de los testimonios más, además de los muchísimos más que hay, de que la villa en el siglo IV, en los años 300 y principios de los 400 y quizás hasta los 500, tiene un momento esplendoroso, es que coincidiendo con las villas del Bajo Imperio, que son frecuentes en toda Hispania en general y muy especialmente en la meseta, más que en Andalucía. En Andalucía también hay algunas, pero la meseta es más rica en villas romanas que en Andalucía. Esta parte donde estamos sí se hundió mediante incendio, precisamente por eso aquí los mosaicos estaban muy bien conservados, porque el incendio que provocó la caída de la techumbre selló lo que había, el resto de la villa se quedó al albur de los visitantes que fueron entrando y saliendo, entrando con el ganado, entrando con ellos, haciendo hogares, pisando los mosaicos, rompiendo mosaicos y tal. Y luego sigue habiendo una ocupación de lo que es la baja antigüedad, la tardo antigüedad, es decir, los siglos 7, 8, 9, épocas del Emirato de Córdoba, del siglo 8 y 9, y en el siglo X, XI y quizás ininterrumpidamente hasta la conquista del Valle del Guadalquivir en el siglo XIII, eso no está seguro, pero parece ser que sí, a través de las investigaciones que está haciendo Manuel Delgado, por la fuente histórica, que aparece un texto del siglo XIII en que se nombra el lugar de Fuente Álamo, Fuente del Álamo. Es decir, que es probable que la ocupación islámica, coincidente con Castillo Anzur y coincidente con toda la arqueología romana de época califal y post-califal, siglo XI, aquí tuvo mucha importancia. Es decir, el mundo islámico ha dejado un registro arqueológico manifestado sobre todo en forma de cerámica inconfundiblemente
islámica del siglo X y XI, abundantísimo. Casi siempre en lo que los arqueólogos llamamos interfacies, o sea, es decir, ocupando, rompiendo parte de estructura y colmatándose con hallazgos posteriores. Es decir, hay algunos espacios como por ejemplo una almazara, un pequeño molino de aceite de época islámica, muy interesante, muy bonito, muy curioso, pero muy destrozante de lo que había anteriormente. Lo hicieron sobre una estancia con un mosaico que quedó absolutamente destrozado. Quiere decir que sin solución de continuidad, con momentos esplendorosos y con momentos de luces y de sombras, todo eso, pues este yacimiento desde el siglo I de la era cristiana prácticamente no ha dejado de funcionar hasta como mínimo el siglo XI-XII y posiblemente el XIII, pero ya languideciendo. Uno de los testimonios importantes fue la necrópolis islámica, básicamente islámica, no exclusiva, pero básicamente islámica, que se excavó donde hoy está el centro de visitantes. Ahí se excavaron unas 300 sepulturas de época islámica, que me hacen pensar que no solamente se enterraba la comunidad islámica que vivía en esta zona, sino en este lugar, sino que venían a enterrarse de otros lugares próximos, porque son muchos muertos para tan poco espacio, ¿no? La villa ha quedado estructurada en torno a al núcleo central, cuya excavación se ha cometido en los años 80, en el año 1985 en concreto. A partir del año 2005 y 2009 y luego en otras breves campañas hasta el 2013 se amplió ese núcleo central y en torno a esa zona pues se ha cubierto la mayor parte de esa zona con una serie de pasarelas de tránsito para la visita y se ha cometido la restauración o anastilosis de parte de las estructuras arqueológicas que se excavaron tanto en el 85 como en esa fase que en dos partes, 2005-2009 y 2011-2013, se ha cometido. Eso es la zona del nuclear, del yacimiento. Luego el yacimiento además ha sido dotado de un centro de visitantes ubicado al norte de las estructuras arqueológicas y una zona de aparcamiento. Queda pendiente todavía la zona excavada en el verano del 2013, que está al otro lado, en el otro margen del arroyo, que en estos momentos se está redactando el proyecto de restauración y de cubrición de esa zona y de adaptación para la visita. Bueno, la primera puesta en valor, que fue más de adesentamiento, de cambio del vallado que rodeaba la propiedad municipal, fue en torno a esa zona excavada en el año 85, que correspondía a la zona de los ECUs, del salón de recepción, de la pars urbana, es decir, de la residencia del propietario de la villa, junto con un pasillo, un distribuidor y cuatro habitaciones, cada una con su antecámara, que habían sido excavados en ese año. En torno a ese primer núcleo se limpió las estructuras arqueológicas, se destaparon los mosaicos para su aireación y se acometió una cubierta provisional con una carpa, que lo que intentaba es darle las primeras pautas de conservación al yacimiento. Se valló, se ajardinó parte del conjunto y se crearon una serie de zonas de descanso. Eso se acometió en el año 2000 y, como digo, lo que abarcó fue el núcleo excavado en el año 85, alrededor de unos 1000 metros, algo menos de 1000 metros cuadrados que había excavado. Pues mira, el número de mosaicos, estamos en torno a la treintena de mosaicos. Efectivamente es el yacimiento rural, esto es una comunicación personal que nos hacía recientemente un doctor de la Universidad de Sevilla, que acababa de leer su tesis sobre los mosaicos romanos de la Bética. Nos hacía esta comunicación que en ese estudio que abarcaba casi toda la península ibérica, pues no había detectado ningún yacimiento en el campo, un yacimiento rural con mayor número de mosaicos, ¿no?
De manera que hasta ese momento era la villa romana, una villa romana muy famosa, que es la villa romana de la Olmeda, en Palencia, ¿no? Una de las villas puestas en valor en España, era la que podía, entre comillas, tener ese título de yacimiento rural con mayor número de mosaicos. Efectivamente, hoy en día podemos hablar de que Fuente Álamo tiene el mayor número de metros cuadrados de mosaicos. En Fuente Álamo, la distinción respecto a esos otros yacimientos de la península ibérica es que tenemos mosaicos de distintas fases, casi desde el siglo II, siglo III hasta el siglo VI tenemos documentados mosaicos, puesto que la villa se sienta sobre un edificio, sobre un asentamiento, sobre un yacimiento anterior a modo de balneario, de manera que ese balneario también poseía habitaciones con mosaicos y es lo que se descubrió en las campañas de 2005 a 2009. Los mosaicos de Fuente Álamo destaca precisamente por ese, no solamente por el número de los mosaicos, sino también por las distintas calidades de esos mosaicos. Hay mosaicos monócromos, hay mosaicos polícromos de varios colores, hay mosaicos de decoración geométrica, pero también hay mosaicos de decoración figurativa, que son los más famosos por los que la investigación nacional e internacional se ha interesado en Fuente Álamo, como son el mosaico del Triunfo de Baco, el mosaico de las Tres Gracias o el mosaico nilótico. Junto a ellos, toda una variedad, toda una panoplia de mosaicos geométricos de distintos talleres. Estamos intentando ubicar cuáles son esos talleres de artesanos que realizan los mosaicos de Fuente Álamo, pero sabemos con toda seguridad de que hay varios talleres funcionando en la villa y construyendo mosaicos. Los agentes que degradan un mosaico pues son varios, ¿no? Agentes naturales, agentes humanos, agentes antrópicos, ¿no? Y aquí el estado de conservación de los mosaicos pues ha dependido de muchos de esos factores, ¿no? De si la zona ha sido afectada más o menos por el cultivo del olivar, si había estado más o menos, si el derrumbe de las estructuras previas se había producido sobre el mosaico o no, de manera que hemos encontrado mosaicos en distintos estados de conservación, ¿no? De manera que en alguno de ellos lo que hemos tenido que hacer es actuar arrancando los mosaicos de su lugar original para restaurarlos en el taller y volver a colocarlos en su sitio, mientras que en otros casos lo que hemos hecho es actuar en el mosaico in situ, que es lo ideal, es lo recomendable, ¿no? Los criterios de restauración recomiendan que, si el mosaico lo permite, siempre se actúe sobre él en el sitio para el que fue construido. De manera que son muchos los estados de conservación que no hemos encontrado, no había más remedio que en algunos de ellos llevarlos a taller y actuar sobre ellos en el taller, y otros hacerlos in situ. Ten en cuenta también que a lo largo de tanto tiempo, desde los años 80 hasta la actualidad, pues los criterios en la conservación y restauración de mosaicos han cambiado, mientras que en los años 80 lo ideal se trabajaba con los mosaicos en el taller, adaptándolos a un nuevo soporte. En la actualidad la recomendación es hacerlo in situ, en el mismo sitio, siempre que sea posible. Bueno, pues sin duda alguna los mosaicos figurativos, ¿no? Tanto el de las Tres Gracias como el mosaico del Triunfo de Baco, y especialmente por la historia que lo adorna el mosaico nilótico. Aunque el mosaico de la fase previa, los mosaicos del balneario, en concreto uno de los que son visitables, en torno a las piscinas visitables, pues también llama mucho la atención, que es geométrico, pero es un mosaico polícromo con una factura bastante buena, con una decoración también muy peculiar, llama mucho la atención. Pero fundamentalmente los mosaicos figurativos, porque son historias mitológicas, y esas historias nos cuentan las aventuras y desventuras de los dioses, ¿no? De la mitología griega, luego adaptada por los romanos, y como tienen historias muy curiosas, pues llaman mucho la atención. En el año 2013, verano 2013, acometimos la excavación de una zona que había adquirido recientemente el ayuntamiento, y como suponíamos, lo que se halló es la continuación de la residencia urbana, de la parte donde reside el propietario con su mujer y su familia, la continuación de esta otra que se había excavado en los años 80. El edificio se estructura en torno a un patio. Habíamos excavado la parte norte de ese patio, hemos hallado la parte sur, de la zona sur de ese patio, de ese peristilo, con un conjunto de habitaciones también destinadas a la familia del dominus y la domina, decoradas con mosaicos. Han aparecido 5 nuevos mosaicos geométricos polícromos de una gran factura, y una habitación subterránea
en un estado de conservación excepcional, que en el momento actual estamos intentando interpretar la funcionalidad de esa habitación. La zona termal del yacimiento de Fuente Álamo se encuentra asociada al balneario, a la primera fase histórica de Fuente Álamo. Se encontraban al suroeste, al otro lado de la margen izquierda del arroyo. Fueron descubiertas en el año 2007. Hasta ese momento pues intuíamos que en esa zona podía existir una parte termal por los hallazgos que se estaban produciendo, pero no fue hasta el año 2007 cuando se descubrieron. Básicamente lo que hemos encontrado ha sido la zona calefactada, la zona que se calentaba, ¿no? Y las habitaciones calefactadas correspondientes a las termas. Las termas romanas son habitualmente termas públicas o termas privadas asociadas a la residencia de los grandes dominus, de los grandes propietarios o terratenientes de esta época, y funcionaba en base a un circuito termal. Una zona, zona de vestuario, que los romanos llamaban el apoditerio, una zona calefactada, que es la que nosotros tenemos aquí y hemos documentado en Fuente Álamo en base a un horno que se llama Praefurnium, a través del cual se calienta, a través de ese horno se calienta con leña, y el aire caliente circula por una zona que se llama el hipocautum, que es una zona debajo del suelo, que está hecha a base de pilares de ladrillo o arcos de ladrillo. El aire caliente circula a través de esos arcos, de esos pilares, y no solamente calienta el suelo, sino que también calienta las paredes de la habitación a través de un sistema de tubos que se llaman túbuli, calentando toda la habitación. Al mismo tiempo también ese praefurnio calienta las piscinas de agua caliente. Nosotros lo que hemos encontrado en Fuente Álamo es la zona calefactada y el acceso desde esa zona calefactada a una gran habitación, que era la habitación donde se encontraba el mosaico nilótico, que a su vez estaba rodeada de pequeñas piscinas, posiblemente de agua fría. Bueno, aquí en el centro de visitantes se hace una recreación sobre esa función que desempeñaba la terma, o lo que se hacía allí en la terma. Sí, lo que hemos intentado un poco explicar didácticamente al visitante cómo funcionan unas termas romanas y cómo se produce ese circuito termal desde que el bañista llegaba a las termas, se cambiaba en el apoditerio y luego seguía ese circuito de agua caliente, zona templada, agua fría, ¿no? Terminaba en el frigidarium, que era la zona de agua fría. Al mismo tiempo, esas termas podían tener otras zonas de descanso y de ejercicio, ¿no? Muchas de esas termas tenían lo que se denominaban la palestra, que es la zona de ejercicio físico, ¿no? De gimnasia, y también zonas en las que se producían zonas para sudar, el sudatorio, con una especie de sauna, ¿no? De manera que, dependiendo de la riqueza del propietario, también dependiendo de la inversión que hiciese lo público, en este caso si eran termas públicas, pues esas termas podían tener distintas estancias, desde pequeñas zonas termales con pocas habitaciones hasta grandes termas públicas, ¿no? Sobre todo en las ciudades. En el campo lo que encontramos son asociadas a estas residencias pequeñas termas privadas, ¿no? Bueno, el centro de visitantes de Fuente Álamo, en cualquier caso, nosotros creemos que todo un centro de visitantes lo que tiene que tener una función de acogida del visitante, ¿no? En el que muestra básicamente qué es lo que va a haber en el yacimiento, ¿no? Es un poco el aperitivo, ¿no?
previo. También una función de acogida porque debe cubrir pues varias necesidades del visitante, las necesidades de información, necesidades fisiológicas, unos aseos, las necesidades, por ejemplo, agua, toda una amplia gama de situaciones que se le dan a un visitante cuando llega a un yacimiento arqueológico. Esas son las necesidades que debe cubrir un centro, ¿no? Como paso previo a la visita al yacimiento, lo que es la exposición permanente del centro es relativamente sencilla. Se le acoge a través de un audiovisual de bienvenida que lo sitúa en el sitio, y luego en la exposición permanente hay un recorrido libre que puede seguir a su criterio el propio visitante en torno a 5 temas principales. Uno, que lo que hace es contextualizar la visita, dónde estamos, en qué momento de la historia estamos, qué es el Imperio Romano, ¿no? Y qué es Roma, qué supone Roma en la civilización mediterránea, y en ese contexto donde está la Bética, que era la provincia romana que ocupaba la actual Andalucía, y dentro de la provincia romana de la Bética donde está Fuente Álamo. El segundo espacio es un espacio que habla sobre las villas romanas, su carácter, esa doble funcionalidad de las villas romanas como centro de residencia del propietario, también centro de ocio de ese propietario, pero también un centro productivo en torno a la explotación agrícola de las tierras que rodean la villa. El tercer espacio está dedicado al agua como origen del asentamiento romano de Fuente Álamo. Hemos dicho que la primera fase histórica de Fuente Álamo gira en torno a un balneario, es decir, una instalación con estanques, fuentes, embalses, piscinas para nadar, zonas calefactadas. El cuarto espacio está dedicado a los mosaicos, ¿no? Lo que nosotros llamamos mosaicos, pinturas en piedra, como el carácter definitorio del yacimiento de Fuente Álamo son sus mosaicos, ¿no? Y el quinto espacio, la arqueología, es decir, la ciencia que hace posible que hoy visitemos y que hoy tengamos y que hoy conozcamos el yacimiento tal y como lo conocemos. Cada uno de estos espacios pues alterna elementos estáticos, paneles, con elementos audiovisuales, ¿no? E interactivos, de manera que el visitante puede actuar con el expositor a través de distintas formas, utilizando las nuevas tecnologías, te digo, audiovisuales o también interactivos táctiles, en el que el visitante puede ampliar la información que necesite o quiera sobre ese elemento que está visitando, ¿no? El recorrido termina, se hace el recorrido por el centro de visitantes y luego termina con la visita al propio yacimiento, que puede hacerlo apoyado en los paneles que se han situado en distintos puntos del recorrido, o también puede hacerlo apoyado a través de un sistema de audioguía, con un plano en el que el visitante va ubicándose en cada uno de los puntos señalados del plano, y en la audioguía, cada una de las pistas de la audioguía, pues va contando la historia, o va contando lo que está contando el visitante en ese punto. El centro de Fuente Álamo no es solamente un centro de visitantes destinado a recibir al visitante, a acogerlo, a mostrarle a través de un sistema expositivo qué es Fuente Álamo, sino que también es un centro de investigación, es un centro de conservación, es un centro de restauración. De manera que el edificio del centro de visitantes, que está articulado en torno a un patio, pues tiene una zona de servicios públicos, servicios comunes, que se podrían llamar, la zona expositiva, la zona de recepción, la cafetería y los aseos, y luego tiene una zona un poco más restringida, que es la zona de investigación, la zona de conservación, la zona de restauración. ¿Qué se suele hacer allí en la actualidad? Bueno, pues nosotros lo que hacemos en esa zona del centro es almacenar todos los materiales procedentes de las excavaciones. Allí trabajamos con esos materiales, inventariándolos, limpiándolos, lavándolos, siglándolos, inventariándolos, dibujando esos materiales, y también tenemos una zona destinada a la restauración, tanto a la restauración de los mosaicos que es necesario trasladar al taller para trabajar en ellos, como la zona de restauración de aquellas piezas muebles, es decir, aquellas piezas cerámicas o no, que son transportables desde cuando son encontradas, cuando son halladas en la excavación, las trasladamos al centro para que allí puedan proceder a su restauración.
De manera que allí está todo el instrumental, todas las herramientas necesarias para trabajar la pieza que acabamos, por ejemplo, de encontrar en la excavación, ¿no? Recientemente hemos encontrado un par de antefijas con máscaras teatrales. Las antefijas son los remates de las tejas que se ven desde el exterior en un tejado, que solían decorarse con figuras de máscaras teatrales, y algunas piezas anfóricas que también están restauradas, que demuestran el comercio existente entre la costa y el interior en esta época, y demuestran que los habitantes de Fuente Álamo consumían, por ejemplo, entre otras cosas, la salsa de pescado, muy famosa en toda la costa gaditana, en la costa onubense y la costa malagueña, porque Hispania era conocida por esa salsa que se llama el garum. Era muy conocida esa salsa española en Roma y muy apreciada. Bueno, pues los habitantes del interior también consumían ese tipo de alimento, ¿no?, procedente de la costa andaluza. Bueno, pues en estos meses estivales, concretamente, y el producto más importante que tenemos ahora mismo son la programación de las noches en la villa, que como todos ustedes saben, pues comenzaron en el mes de junio y se van a extender en el mes de septiembre. Este es el segundo año que hacemos este tipo de actividad. Este tipo de actividad es una actividad muy transversal en cuanto a la temática, porque llevamos muchísimas actividades de distintos signos. Pasamos desde conciertos de música hasta representaciones teatrales de corte clásico. Vamos a tener también la posibilidad de observar, pues, el mercado romano. Tenemos actividades para niños, tenemos talleres también para personas mayores. En definitiva, bueno, tenemos también catas de productos endógenos de Puente Genil o mejor del ámbito mediterráneo, como fundamentalmente el vino y el aceite. Este año se ha repetido porque, bueno, pues el año pasado tuvieron muchísima aceptación. Y la verdad es que yo creo que es una programación bastante importante e interesante. Desde luego, yo creo, desde mi punto de vista, la gran novedad ha sido la representación que hacemos del Corazón de Fuente Álamo, que es una visita guiada teatralizada que hace Asociación Pontanas, que es una asociación de teatro de Puente Genil, y que han puesto en escena una historia inventada de Fuente Álamo, y que a través de esa historia ayuda al visitante a hacer un recorrido por la villa y enseñarle y explicarle los principales elementos de la villa. Decirles que está teniendo una magnífica aceptación. Por cuanto, bueno, pues se tienen que hacer las visitas con grupos reducidos de entre 35 o 45 personas, y que tenemos muchísima demanda, y prácticamente pues se van a hacer 16 pases, 15-16 pases a lo largo del verano, y la verdad es que se están llenando, y que bueno, pues cada vez que se abre la posibilidad de que la gente pueda guardar su plaza, pues en pocas horas se completa, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista, decir que estamos muy satisfechos, que una de las ideas fundamentales que tenía esta actividad era, pues bueno, dar a conocer el patrimonio de Fuente Álamo, el poder participar con nuestros ciudadanos y con la gente de fuera, de enseñarles de otra forma lo que era el yacimiento y lo que es nuestro patrimonio histórico, y fundamentalmente desde el punto de vista turístico intentar conseguir algo que los pueblos del interior no tenemos, y es crear actividades nocturnas que tengan una cierta importancia, para así poder facilitar lo de la pernoctación de las personas que vienen de fuera, e intentar que un fin de semana en este territorio y en Puente Genil pues pueda ser sugerente y agradable a las personas que nos visiten, ¿no? Esa ha sido la idea. Bueno, era una idea que nos rondaba desde a este equipo de gobierno desde que bueno, pues llegamos al gobierno municipal, ¿no?
Creíamos que todavía a Puente Genil le faltaba una carencia, que era que teniendo como tenemos elementos patrimoniales novedosos y elementos turísticos que entendemos que están a muy buen nivel, pues sin embargo no habíamos pasado esa frontera interna o comarcal, y que teníamos que intentar pues proyectar nuestras posibilidades en otro ámbito, ¿no? Desde este punto de vista, pues FITUR, todo el mundo sabe que es la Feria Internacional de Turismo de España, la feria más grande de turismo desde hace muchísimo tiempo, y la verdad es que hicimos una apuesta de intentar llevar a Puente Genil a FITUR e intentar enseñar en FITUR lo que Puente Genil es capaz de ofrecer al visitante que viene de fuera. En esa estancia en FITUR, pues aprovechamos para dos cosas fundamentales. Primero, de la mano de la ruta bético-romana, hacer la puesta en escena de la musealización del centro de visitantes que tenemos en Fuente Álamo, que recientemente pues se ha abierto al público. Y en segundo lugar, pues aprovechar la centralidad de Madrid para poner la primera piedra a lo que es el proyecto de Red Villas Romanas de España, ¿no? Que es una red que va a integrar a las principales villas romanas de España, villas romanas con unas características determinadas, es decir, que tengan un valor patrimonial de primer orden, que estén bien gestionadas, que estén abiertas al público y que tengan una relación entre ellas desde el punto de vista de la excelencia turística, pues que tengan una consonancia. ¿Qué se va a pretender con esta red? Pues con esta red se pretenden fundamentalmente dos cosas. Primero, crear un ambiente crear un escenario, mejor dicho, de estudio, de valoración, de discusión, de apuestas en común para intentar mejorar el espacio de las villas romanas de España. Es decir, todos sabemos que las villas romanas tienen unas problemáticas comunes, todos sabemos que las villas romanas, a la hora de proyectarse desde el punto de vista turístico, tienen unas especificaciones muy concretas. Y bueno, pues con esta red Villa lo que vamos a intentar es sentar a las personas que entienden de esto, que es fundamentalmente científicos, gente de universidad, gestores del patrimonio histórico, dinamizadores sociales y turísticos, y también fundamentalmente las personas que se encargan del día a día de esta promoción y de esta gestión del turismo patrimonial y del turismo de las villas romanas. Y en segundo lugar, lo que se pretende también con esta red es poner en lo alto de la mesa un elemento turístico, yo creo que novedoso, que no existe en España, que es la posibilidad de visitar el resto de las villas desde una de las villas y crear un itinerario por toda la península ibérica donde las personas pues puedan identificarse no solamente con esa villa, sino con villas romanas que también hay en otros territorios de nuestro país. El salto que queremos dar, si puede ser, vamos ahora caminando despacio, pero yo creo que con buen criterio, es intentar que algún día esta red de villas de España, pues pueda convertirse en un itinerario europeo, porque creo que tiene la fuerza suficiente y los elementos suficientes para poderse convertir en ello. La gestión de un recurso patrimonial como una villa romana es una cosa muy especial, ¿no? También muy complicada, pero fundamentalmente especial. Yo siempre digo que tiene tres patas de banco, ¿no? Una que es la de la propia excavación arqueológica, es decir, descubrir lo que hay y mantener y proteger lo que hay. Otra que es el aspecto científico, es decir, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir interpretando y tenemos que darle sentido a lo que previamente ya los arqueólogos, anteriormente los arqueólogos han hecho. Y otra que es la de la dinamización turística o, si ustedes lo prefieren, pues la participación de los ciudadanos en este tipo de centros científicos y de cultura. Lo que estamos hablando del workshop es, digamos, una mesa de trabajo novedosa con otro diseño totalmente distinto que hemos hecho desde Fuente Álamo para que precisamente el aspecto científico de Fuente Álamo se complete con los estudios que desde otros territorios también se están haciendo. Distintos aspectos de la villa romana de Fuente Álamo pues se están dando también en otros sitios y hay investigadores que están centrados en estudiar cada una de las facetas que podemos tener también en Fuente Álamo.
Lo que se ha pretendido con esta reunión de expertos y de científicos es poner en común distintos conocimientos, distintos saberes y plantear posibles herramientas para poder completar o compenetrar esa información e intentar de entre todos crear un espacio un poco más claro desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en Fuente Álamo y también de lo que ha podido ocurrir en otros territorios. En definitiva, transmisión de información, transmisión de estudios, propuestas de seguir adelante y mejora evidentemente de la Villa Romana de Fuente Álamo y de otros territorios que también van a participar con nosotros. La Casa de los Mosaicos yo creo que es un ejemplo de la apuesta decidida que el Ayuntamiento de Puente Genil está haciendo con Fuente Álamo. Todo el mundo sabe que no es el mejor momento para hacer inversiones públicas y mucho menos para hacer inversiones públicas en el terreno del patrimonio histórico. Pero sin embargo, Fuente Álamo pensábamos que es un espacio que no podía pararse. Y como no podía pararse, lo que estamos intentando es derivar todos los recursos que podemos hacia Fuente Álamo. Uno de ellos, una de las herramientas que tenemos en los municipios, es la posibilidad de utilizar las casas de oficio y las escuelas taller en lo que cada ayuntamiento entiende más necesario para sus fines, sus objetivos, sus necesidades. Nosotros utilizamos este criterio para llevarlo directamente a Fuente Álamo. Se trata de un taller de empleo de personas, todas de Puente Genil, mayores de 25 años, que estaban desempleadas y de lo que se trata con este taller era de cubrir varias necesidades. La primera de ellas era utilizar a las personas desempleadas que teníamos en nuestra localidad para que a través de sus trabajos y de sus conocimientos pudieran aportar algo a Fuente Álamo. Y desde ese punto de vista la verdad es que ha sido un éxito. Pero por otra parte también nos hacía falta el poder implementar algunos trabajos que teníamos en Fuente Álamo que llevaban necesitaban una especial dedicación y tiempo y que a través de estos talleres de empleo, de este taller de empleo, pues lo hemos podido conseguir. Se trata de un proyecto que al final ha dado 35 puestos de trabajo, 30 trabajadores, alumnos, que han desarrollado 3 programas distintos, tres proyectos distintos o 3 módulos distintos, uno que ha sido museografía, otro que ha sido recuperación de materiales y otro que ha sido el de excavación arqueológica. El resto de las personas, las otras 5 personas, han sido profesores, auxiliares administrativos, o sea, personal administrativo y directivo. Y desde ese punto de vista, pues bueno, estamos muy satisfechos porque los objetivos del taller de empleo se han conseguido, porque hemos conseguido, ya lo he dicho, que personas de nuestra localidad pues puedan participar y puedan integrarse en Fuente Álamo. Creo que ese es de los objetivos principales y más bonitos de esta idea. Lo mismo que con los programas Profea, que también lo estamos utilizando en Fuente Álamo. Pensamos que quien tiene que recuperar Fuente Álamo es la gente de Puente Genil y en ese sentido pues no solamente están trabajando allí y están cobrando un salario, sino que además están adquiriendo una formación, como es la de auxiliar de arqueología, como es el de auxiliar de museografía, como es el de auxiliar de recuperación de materiales arqueológicos, y desde ese punto de vista pues bueno, ahí se puede abrir también un nicho de trabajo para un futuro para los desempleados de Puente Genil. Bueno, las excavaciones en Fuente Álamo no se paralizan casi en ningún periodo de tiempo, por lo menos desde que nosotros hemos estado aquí. De hecho, para este año que viene se van a hacer 2 pequeñas intervenciones que están relacionadas fundamentalmente pues con la seguridad del propio yacimiento. El yacimiento, como todos ustedes saben, pues se encuentra en la zona norte y sur de un arroyo, en las 2 vertientes de un arroyo, y el arroyo, pues de forma histórica y tradicional, pues ha ido produciendo daños conforme en las aguas todos los años, pues en tiempo de lluvia siempre hay algún problema. Entonces esto nos lleva a que todos los años tenemos que hacer algún tipo de actuación. Este año se va a hacer una actuación precisamente al lado del arroyo y esa actuación para proteger el yacimiento nos va a obligar a tener que excavar esa zona. Va a ser una excavación puntual, no con muchísimo recorrido, pero sí que la maquinaria de Fuente Álamo pues se va a tener que poner en funcionamiento una vez más, no con un programa grande, pero sí con uno pequeño. Y con respecto a lo que me estabas diciendo del presupuesto y de las excavaciones, evidentemente la falta de presupuesto incide muy notablemente en la intensidad y en la magnitud de las excavaciones arqueológicas que tenemos que hacer. Pero fundamentalmente por 2 cuestiones. Primero, porque no solamente cuando se hace una excavación es la excavación per se, sino que además eso lleva aparejada otra serie de cuestiones.
como por ejemplo la consolidación de lo que se ha excavado, la recuperación de lo que se ha excavado y la protección de lo que se ha excavado. Y esas son fases posteriores que van después de la intervención arqueológica, que es la de los restauradores, la restauración, y que es la de la cubrición, que ahí entran ya a participar, digamos, las personas que están gestionando actualmente el yacimiento. Así que cualquier excavación arqueológica nos lleva 3 partidas económicas que tenemos, o 3 programas o 3 actuaciones que con posterioridad tenemos que poner en funcionamiento. Por eso hay que pensarse mucho qué es lo que tenemos que excavar y con los recursos que contamos, ¿no? Porque un error en ese sentido sería, pues bueno, no ayudar en vez de ayudar. Bueno, la villa se encuentra a unos 3 kilómetros de Puente Genil, del casco urbano, en una desviación que existe a la salida, en una de las salidas de Puente Genil, dirección de carretera de los Arenales, la carretera 6224, en el kilómetro 3, justamente se encuentra el aparcamiento y el centro de visitantes. La villa es visitable en 2 épocas del año distintas, ¿no? Invierno y verano. En invierno de martes a domingo, de martes a viernes en horario de mañana, de 9 a 2 de la tarde, y luego los sábados y domingos tiene un horario especial que es de las 11 hasta las 1:30, con una visita guiada los domingos a las 11:30. Es decir, aquella persona que quiera tener o disfrutar de una visita guiada debe de venir a Fuente Álamo los domingos a las 11:30. Luego existe un horario especial en verano, ¿no? El horario especial de verano también de martes a viernes de 9 a 2, pero luego a partir del jueves está sujeto a una programación de actividades a través de un programa que se llama Noches en la Villa, en las que la apertura del yacimiento es en horario nocturno. Desde las 8:30 hasta las 11:30, puede variar en algunos casos en función de la actividad que haya ese día, pero siempre a partir del jueves hasta el domingo. Pero ese horario es un poco más variable porque está sujeto a la programación, ¿eh? Pero en verano la visita, además de la visita habitual de 9 a 2 de la mañana, se hace mucho más soportable a partir de las 8 de la tarde, de las 8:30 de la tarde, ¿no? Entre el junio y septiembre. Concretamente, las del fin de semana, esa visita han de estar concertadas. No, las visitas concertadas solamente corresponden actualmente a grupos. La visita concertada solamente debe de hacerse si es un grupo. Para aquel grupo de personas que no esté motivado por una asociación, no sea una asociación, no sea un grupo establecido, ¿no? Legalmente establecido, o sea un colegio, o sea una asociación cultural, la visita guiada se produce a las 11:30, estando aquí a esa hora. Participan de la visita guiada todo el mundo que haya venido a esa hora. En cualquier caso, toda esa información la pueden encontrar bien llamando al propio yacimiento, en el que existe un número de teléfono que es el 957 60 50 34 con la extensión 0380, o bien consultando nuestra página de Facebook. Toda la información relativa a los horarios, relativa a las actividades, relativa a cualquier cosa relacionada con el yacimiento se encuentra en nuestra página de Facebook, que es facebook.com villa.romana.fuente.álamo.